tal amigos de Derecha Mexicana? En esta ocasión vamos a tratar un punto bastante interesante y justamente veremos el tema de la naturaleza y la sexualidad. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hemos escuchado gran diversidad de argumentos en favor de, vamos a llamarla diversidad. Ya saben a lo que me refiero, porque si usamos otra palabra, pues bueno, YouTube ahorita anda censurando todo lo que da, Instagram, Facebook y demás, ya saben, ¿verdad? Entonces, en favor de la diversidad hay varios argumentos y uno de ellos es la referencia que existe hacia el mundo natural. Concretamente algunos casos del pingüino emperador, leones, chimpancés, delfines o incluso hasta caracoles. Lo cual es bastante interesante, ¿sí? Porque debemos entender que la sexualidad humana es muy diferente de la sexualidad de los animales. De hecho, no sé, es como si yo fuera por la calle y no sabría distinguir si las personas que van caminando son seres humanos o son caballitos de mar. Imaginemos que tú llegas a, no sé, una tienda de autoservicio y no sabes si la persona que te está atendiendo es un ser humano o es un caballito de mar o es un caracol. ¿Ok? Las diferencias son obvias. Entonces, si las diferencias son obvias desde un punto de vista antropológico, también lo debería ser en el tema de la sexualidad. Pero lo cierto es de que no es así porque se ha implantado, se ha puesto en este imaginario colectivo esta idea de que, bueno, tú ahora sí que como aquel eslogan puedes ser lo que tú quieras ser, ¿verdad? Hagamos a un lado de la biología, hagamos a un lado la antropología, sé lo que tú quieras ser. Ahora, si partimos del principio aristotélico, no sé, por ejemplo, esta pluma existe, ¿verdad? Esto existe, lo estoy tocando, puede emitir una función. Una planta existe y tiene vida. Bueno, aquí no tengo ninguna planta, pero bueno, todos sabemos lo que es una planta existe y tiene vida, ¿verdad? Luego tenemos un animal. Un animal existe y aparte de existir, tiene vida y siente. Animal tiene sentimientos en el sentido de que, ojo, no estoy diciendo que igual de complejos que el ser humano, pero un animal, por ejemplo, siente hambre, siente frío, siente dolor, etc. Y luego tenemos al ser humano. El ser humano existe, siente, tiene vida, pero lo que le da a ese ser humano el plus tan importante es de que piensa, o entre comillas piensa, o queremos creer que piensa, bueno, pero piensa. Entonces, justamente de aquí podemos partir para entender que la sexualidad en el reino animal es muy diferente del ser humano, porque en el ser humano la sexualidad es algo muy complejo. Por ejemplo, en el reino animal la sexualidad siempre va de la mano con el tema de la dominación. Por ejemplo, es muy común que entre grupos de chimpancés, el chimpancé es más grande o de mayor jerarquía, tenga actos sexuales con el resto de la manada, pero obviamente como una cuestión de sometimiento, como decir yo estoy arriba, tú estás abajo y así se mantiene esta situación, ¿ok? Incluso otros lo hacen para estrechar vínculos entre la tropa, entre la manada, si se le quiere llamar así, o incluso para liberar lo que vendría siendo también estrés, ¿verdad? Entonces, la sexualidad tiene solamente esos fines, digo, obviamente el tema reproductivo. Otro caso pues muy común es el caso de los leones, y el caso de los leones también tiene que ver mucho con eso. Todos sabemos de que cuando llega un león desafiando al líder de la manada y ese león retador logra derrotar a ese líder de la manada, él se queda con las hembras y lo primero que hace es asesinar a las crías del león anterior. Una vez asesinadas las crías del león anterior, puede proceder a aparear a las leonas para que la descendencia que surja sea la de él y no de su rival. ¿Ok? Entonces, este es un caso. Otro caso es el de los pingüinos emperador. El caso de los pingüinos emperador es muy sabido que tienen la costumbre de adoptar. Es decir, la hembra pone el huevo, después el macho es quien lo empolla, y después la hembra va a cazar y regresa ya cuando el animal, ya cuando el huevo ya eclosiona y sale un pingüino bebé. ¿Ok? Y también es muy común que el pingüino emperador adopte, o sea, es decir, hay casos en los cuales un pingüino se pierde o hay casos en los cuales mueren los padres de un pingüino. Entonces a veces lo quieren adoptar otros pingüinos. Entonces lo que pasa es de que a veces incluso lo llegan a matar, porque son tantos los que lo quieren que lo llegan a asfixiar y lo matan, ¿sí? Entonces
Es parte de su naturaleza hacer eso, como especie, ¿verdad? Como animales, y específicamente como pingüino emperador. Obviamente no podemos aplicar esa conducta para ni siquiera el resto de los animales, y ni siquiera para el resto de los tipos de pingüinos, ¿sí? O sea, es muy diferente. Lo mismo pasa que en el caso de los chimpancés y en el caso del caballito de mar, que su anatomía está diseñada justamente para que sea el macho quien cargue con las crías y después, nazcan, por así decirlo, ¿sí? Entonces, es muy diferente, ¿sí? O por ejemplo, si nosotros quisiéramos seguir este ejemplo naturalista, entre comillas, podríamos tomar por ejemplo el caso de los delfines. Los delfines son uno de los pocos animales que efectivamente tienen el acto sexual simplemente pues por placer. Entonces el delfín es muy común que haga esto, que se junten grupos de delfines machos. Este grupo de delfines machos acorralan a una hembra. Una vez que la han acorralado, la golpean, la someten y la fuerzan a copular con ellos, ¿sí? Repito, esto no sería algo muy parecido a la violación. Y como los delfines lo hacen, lo vamos a justificar también. ¿Qué otra cosa también es bastante común en el mundo animal? El asesinato, si quiere ver así. El incesto, el canibalismo. Es muy común que, no te vayas tan lejos, entre el gato doméstico y el perro doméstico. Hay casos en los cuales la perra se come a sus crías. ¿Vamos a recurrir a lo mismo porque lo hacen los animales? Obviamente que no. ¿Sí? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque como seres humanos pensamos. Y como seres humanos tenemos cierto diseño específico y cierta funcionalidad. ¿Ok? Y digo, repito, podríamos pasarnos aquí la noche entera platicando acerca de cuáles son las diferencias entre el mundo animal y el ser humano. Ahora, un punto muy muy importante es de que también para el ser humano la sexualidad no solamente es un tema físico, es un tema emocional. Está bien comprobado y hay muchos estudios acerca de esto. Incluso les recomiendo este libro de Mark Tucker que se llama Enamórate Bien. Y él, él reproduce uno de muchos estudios de que, por ejemplo, las parejas que se guardan en castidad hasta el matrimonio son más exitosas, son mucho más felices y son las que tienden a durar pues más o para toda la vida. En cambio, una persona que ha vivido una vida sexual desenfrenada, una vida sexual muy alterada, traumatizada y demás, pues sí, presenta muchos más problemas a la hora de formar un matrimonio y a la hora de tener una relación más duradera. Repito, no estoy diciendo que el 100%, estoy diciendo que es mucho mayor. Y es comprobado que si tú te guardas en castidad hasta el matrimonio, vas a tener una relación pues mucho más estable y las probabilidades te van a beneficiar bastante, ¿sí? Entonces el ser humano no solamente se deja guiar por sus instintos, sino que piensa, razona, siente de otra manera. Por eso, una violación no tiene el mismo impacto psicológico que una golpiza. O sea, es algo muy diferente, ¿sí? Y es la misma razón por las cuales, por ejemplo, nosotros entre seres humanos, el tema del incesto es algo que suena aberrante. Es algo que incluso daña al ser humano. No así, por ejemplo, en muchos animales. En muchos animales lo practican y realmente, hablando genéticamente, no hay tantos problemas. Repito, ya vimos el caso de los leones. Puede pasar un caso en el que, no sé, un león sea echado de la manada porque ya crece, ese león crece, llega, expulsa al león dominante que es su papá y después copule con su mamá y tenga crías, ¿sí? Es una posibilidad también. Entonces es algo muy muy diferente, ¿sí? Entonces no podemos comparar el mundo animal con el ser humano, es algo completamente diferente. Ahora, cuando hablamos concretamente de el tema del ser humano y la sexualidad, y justamente por qué defendemos el matrimonio también heterosexual, es porque debido a la propia constitución, por así decirlo, antropológica, filosófica, fisiológica, psicológica del hombre y la mujer, se atraen mutuamente, tanto en el aspecto mental como en el físico. Y es justamente que de esa atracción se deriva la sociedad y la complementariedad entre la sexualidad masculina y femenina, que no es una construcción social, no es una cuestión religiosa, es una determinación de la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿cuál es el objetivo de la sexualidad? La sexualidad no es el objetivo en fin. La sexualidad tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? La reproducción, ¿sí? Que al final de cuentas se propague, por así decirlo, la especie. Es por eso que el ser humano se siente motivado a la propagación de la especie, porque el acto sexual
siempre lleva un placer físico. Sin ese placer físico importante que va relacionado, el ser humano no se sentiría tan motivado a reproducirse. Y pues por lo tanto la supervivencia de la raza humana pues estaría bastante amenazada, ¿sí? Entonces, el objetivo de la sexualidad no es solamente el placer. El placer en sí no es el objetivo. Es la expansión, la reproducción de la raza humana, ¿sí? Ahora, también es cierto que hay trastornos que parten de este elemento natural, ¿sí? Por ejemplo, uno puede encontrar patologías en cualquier actividad biológica, ¿sí? Un caso muy común es el caso de la alimentación. Por ejemplo, nosotros comemos para adquirir nutrientes, ¿verdad? Comemos para sentirnos nutridos, para estar fuertes, para no morir. Simplemente comemos para no desfallecer, ¿sí? Pero partiendo de este elemento fisiológico tan importante puede haber desviaciones. ¿Como cuáles? Como la bulimia, como la anorexia, ¿sí? O sea, partimos de un principio natural que es la alimentación y esto se va convirtiendo en un problema, en un trastorno y puede desembocar en la bulimia o en la anorexia, ¿verdad? Lo mismo pasa con la sexualidad. Esta nos proporciona un placer que tiene un fin, ese fin es propagar la especie, y así como tenemos capacidad para disfrutar la comida, porque pues esta misma es necesaria para no morir de hambre, ambos parten de una necesidad natural y pueden convertirse en un trastorno, ¿sí? Lo que nos llevaría a una pregunta muy importante. ¿Debemos obligar a una anoréxica o bulímica a hacerlo? ¿Debemos negarle ayuda con el argumento de respetar gustos ajenos o ser inclusivos? Debemos entender que como especie humana venimos a este mundo con una serie de características biológicas normales, aun cuando atentan contra nuestras actividades biológicas básicas, ¿sí? Es decir, no, aquella persona tiene bulimia, tiene anorexia, vamos a normalizarla porque cada quien tiene el derecho a hacer con su vida lo que quiera. Ok, estamos de acuerdo que cada quien quiere hacer con su vida lo que quiera, pero no por eso vamos a justificar y vamos a promover lo que vendría siendo pues un trastorno, ¿sí? Y como lo diría el pensador argentino Mariano Grondona, dice: para la mayoría de las personas la homosexualidad es una práctica aberrante. La pregunta no es empero si tienen razón, sino otra. Aun si la tuvieran, ¿poseen además el derecho a imponerla a los que no piensan como ellos? ¿Sí? Es decir, partiendo desde el punto de vista de que cada quien puede hacer con su vida lo que quiera y demás, bueno, ¿pueden implantar a esa gente su estilo de vida? Independientemente estén bien o mal, ¿tienen el derecho de implantarlo, de imponérnoslo como sociedad? Digo, porque hoy en día vivimos en una sociedad donde reina mucho el laicismo. Cualquiera que quiera imponer una religión es terriblemente atacado y condenado. Digo, si hoy en día alguien se levanta desde gobierno y quiere imponer una corriente religiosa, va a ser atacado por todos lados. Digo, yo también estoy de acuerdo en el Estado laico, ¿verdad? Pero ¿por qué con estas ideologías no aplica lo mismo? ¿Por qué con estas ideologías es diferente? Es lo que creo yo que deberíamos de meditar y pensar. Y reiteramos, los homosexuales merecen dignidad, merecen respeto por la simple y sencilla razón que son seres humanos. No son menos personas por el hecho de que tengan ese tipo de prácticas, ¿sí? Y el Estado no debería perseguirlos, tampoco estamos de acuerdo que el Estado los persiga. Pero tampoco creo yo que deberíamos celebrar dichas prácticas que pues son autodestructivas física y emocionalmente, ¿sí? Imagínense mañana empresas, gobierno, instituciones y demás que promuevan trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, ¿sí? Porque esto tiene que ser diferente con la sexualidad. Meditémoslo y pensémoslo. Bueno amigos, hasta aquí ha sido este video, espero que haya sido de su agrado. No olviden por ahí compartir, dejar su like y suscribirse a este canal. Ya casi llegamos a los 1000, casi. Así que pedimos de su ayuda para poder lograr esta meta. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Ya saben que como siempre yo les digo que el socialismo no funciona y a los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.